Buenas tardes con todas y todos. Es un placer para mí estar aquí participando en el 11.º encuentro de teoría arqueológica de América del Sur. Muchísimas gracias por la invitación para compartir un poco de mi trabajo con ustedes. Eh, el tema que vengo a conversar es un tema que tiene que ver directamente con una cuestión antropológica, que es el tema de la minería y las montañas animadas en los Andes, pensado básicamente para contextos contemporáneos, pero al mismo tiempo voy a hablar de cómo entender la socialidad entre seres humanos y seres como montañas en los Andes, que yo creo que tiene una relevancia directa con el trabajo arqueológico. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentar, a ver, un momentito, ya estamos. Entonces, voy a hablar sobre la minería y las montañas animadas en los Andes, pero para hacer esto, primero quiero hablar sobre un, o sea, las formas en que se construye el parentesco entre seres humanos, para comenzar, y cómo eso nos ayuda a entender o está en directa relación para poder entender de una mejor manera cómo es que se producen las relaciones entre los seres humanos y los seres como montañas, como planicies, como tierras, que en las culturas indígenas de los Andes son tratadas como personas, son personas. Entonces, para esto lo que voy a hacer es hablar de un trabajo que está contenido en este libro, que es relativamente reciente, el 2019, y allí está tanto esta cuestión de una presentación de cómo entender el parentesco entre seres humanos a través de la comida y la cohabitación, y cómo entender la relación entre seres humanos y los seres del paisaje. Entonces, luego de hacer estas dos presentaciones, voy a hablar de la minería que está directamente vinculado con estos temas. Entonces, empecemos con el asunto de la comida, cohabitación y socialidad. Aquí la relación de parentesco más básica, que es la relación de padre-madre con un hijo o hija, en las sociedades andinas, hay un trabajo relativamente reciente, bueno, desde los noventas, que ha reformulado y ha cuestionado la primacía de la relación biológica, de la procreación sexual, de la descendencia, como algo que sea inherente y universal a todas estas formas de entender el parentesco en distintas culturas indígenas, en particular en los Andes. El trabajo de Mary Weissmantel, de Jessa Lena Weaver, de Christa Van Vliet, muestran cómo las relaciones más cercanas, o sea, la de paternidad y maternidad con un niño, están entendidas a través de la provisión de la comida. O sea, una parte muy importante es la provisión de la comida. Entonces, ¿qué es un padre? ¿Qué es una madre? Es una persona que da de comer. Y este dar de comer es un proceso. Es un proceso que es cotidiano, que está inscrito en las formas más básicas de cuidado, y que implica un proceso que empieza con la misma concepción. Entonces, el cuerpo de la madre cuida y alimenta a el bebé desde la concepción hasta que el bebé nace, y cuando nace, el proceso de alimentación es una continuación del proceso que ya se estaba dando dentro del cuerpo de la mamá. Entonces, ¿cómo es que nace un bebé? Obviamente necesita de un acto sexual, pero necesita de el cuidado y de la alimentación. Sin el cuidado y la alimentación no es posible que haya bebé. O sea, que ocurre esto dentro del cuerpo de la mamá. Y cuando nace el bebé, lo que ocurre es la continuación de este proceso, ¿no?
Entonces, en ese proceso, el asunto de nutrir, de dar de comer, es fundamental, ¿no? Y este dar de comer está, mu- es una cosa muy interesante de esto es que es la, la omnipresencia del asunto de la circulación de niños en las sociedades andinas, no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en muchos casos, en estas sociedades, lo que tenemos es que las personas no tienen solo una mamá, sino más de una mamá, ¿no? Uno conversando con la gente se da cuenta que en algún momento te estaban hablando de su mamá y en otro momento están hablando de otra persona, ¿no? O sea, que no cuadra, pero le dicen mamá, entonces uno termina un poco confundido y dice, oye, pero tú no me decías que tu mamá hacía esto y lo otro, pero ahora me dices que hace esto otro, entonces, y entonces la gente termina aclarando de que, bueno, lo que pasa es que la primera mamá era su mamá, pero la segunda mamá es su tía, pero que es más su mamá que su tía realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la persona, el niño, en algunos contextos circula de hogares, circula y se va a vivir en otro hogar y en ese otro hogar va comenzando un nuevo proceso de cohabitación y de compartir comida. Entonces, al principio obviamente es un extraño o no está muy cómodo, extraña a su papá y a su mamá, pero poco a poco se va acostumbrando y va a ir desarrollando parentesco, ¿no? Y a través de la comida, los cuerpos de las personas que comen la misma sustancia se van tornando, o sea, la gente que come la misma comida cotidianamente constituye su cuerpo con la misma sustancia. Entonces, esa consustancialidad entre los parientes de la carne que está hecha de la misma cosa, de la misma materia, se va produciendo cuando un niño va a comenzar a vivir con otra familia, con otros papás o con otra mamá. Y con el tiempo puede ser que esta segunda familia, estos segundos padres o esta segunda mamá, se vuelvan mucho más importantes y centrales que los papás biológicos y que esta segunda mamá sea la mamá por excelencia, la mamá de verdad de esta persona, ¿no? Entonces, claro, si uno piensa el parentesco en términos de procreación y de relaciones biológicas, la segunda mamá no es realmente la mamá, pero si uno lo piensa a través de la comida y de la cohabitación, la segunda mamá es la mamá. Y la mamá biológica, la que dio a luz a este niño, es su madre, pero en muchos casos no hay una relación cercana, no hay una conexión tan profunda como con la mamá segunda, digamos, que termina siendo la verdadera madre en estos términos. Entonces, el asunto de la provisión de la comida, obviamente ya lo he mencionado varias veces, se da al mismo tiempo de la cohabitación, de vivir conjuntamente. Ahora, este asunto de la comida no está solo restringido a relaciones de parentesco, sino cualquiera que haya trabajado en contextos andinos se da cuenta que la comida es fundamental para relaciones más allá de la familia nuclear, ¿no? Por ejemplo, en contextos como este de fiestas o de contextos funerarios, la casa que brinda la fiesta moviliza a todos sus parientes políticos, ¿no? A los Katai, para poder atender a toda la gente que viene, ¿no? Entonces, quienes sirven y quienes cocinan, los Katai y las Kachun, son los parientes políticos y en estos contextos en que el hogar está brindando su hospitalidad a toda la comunidad o a una gran parte de la comunidad, quienes son los encargados de representar y de servir al resto de la comunidad, no es tanto la familia nuclear misma, sino sus parientes políticos. Entonces, a través de la comida aquí, los parientes políticos están no solo reforzando su parentesco con el hogar nuclear, sino también están reproduciendo los vínculos comunitarios, ¿no? Entonces, las fiestas andinas son un contexto en el que hay un exceso de comida siempre y esta comida, lo que este comer excesivo, esta invitación excesiva,
lo que está reproduciendo es esta comunidad más allá de la familia nuclear que puede celebrarse y brindarse comida en exceso. Entonces, la comida es algo que está en el núcleo de la socialidad en general y del parentesco en particular entre los seres humanos, ¿no? Y esta comida, pues, este, es producto y está directamente vinculado con la fuerza del trabajo de la familia misma y como ya les dije, se da en un contexto de cohabitación y el contexto de cohabitación, o sea, el espacio de cohabitación más importante es pues la casa, ¿no? La casa es el espacio del cuidado, es el espacio de la comensalidad, es el espacio de cocinar, es el espacio de comer, es el espacio de cohabitar. Y es en este espacio, en estos espacios de intimidad donde la cohabitación y la provisión de comida continua construye el parentesco, ¿no? Entonces, esto no es algo que yo haya desarrollado, sino como les digo, es algo que está en el trabajo de Mary Weissmantel, de Jessa Kaleina Weaver y de Lista Van Vliet, y que ellas lo desarrollan, lo explican, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con los seres que constituyen el paisaje y que yo uso esta palabra rurales, que es básicamente un hispanismo en el quechua que viene de lugares, del castellano lugares, en quechua le dicen rurales, pero los rurales no son lugares, los rurales son estos seres que tienen agencia, intencionalidad, voluntad y que cualquiera que haya leído una etnografía o que haya trabajado en los Andes sabe que la gente pues se refiere a las montañas, por ejemplo, como este glaciar, como seres que tienen agencia, intencionalidad, voluntad, poder, ¿no? Eh, y entonces, lo que yo digo brevemente, o sea, para hacerlo muy corto, lo que digo es que los mismos principios que construyen el parentesco entre seres humanos, que son la comida y la cohabitación, esas formas de construir el parentesco entre seres humanos, son precisamente aquellos que construyen las relaciones sociales entre seres humanos y lugares que también son personas, ¿no? Entonces, si damos una miradita a estas ofrendas complejas, que son los despachos, jayaguariscas, alcanzos, pagapus, dependiendo de la zona donde uno está. Yo he trabajado sobre todo en Cusco, de modo que mis ejemplos etnográficos todos son muy cusqueños. Ah, ¿Esto qué es? Es básicamente un plato de comida. Y es un plato de comida especial. Especial, ¿por qué? Porque las personas que preparan estos platos de comida han aprendido a preparar platos de forma tal que son muy deseados por ciertas montañas en particular, ciertas montañas muy poderosas o ciertas tierras muy poderosas, ¿no? Entonces, esta configuración que puede ser muy heterogénea dependiendo de con quién uno está trabajando o en qué región está, lo que muestra es que estos especialistas rituales, como podríamos llamarlo, lo que son cocineros, básicamente. Son cocineros que pueden preparar platos que son exquisitos y que son muy deseados, son una delicia para cierto tipo de montañas, para ciertas montañas en particular. Entonces, dependiendo de la circunstancia y de la necesidad, si es que es para la salud, si es que es para el trabajo, si es que es para pedir algún tipo de favor de una de estas montañas, lo que se hace, o de un conjunto de montañas, lo que hace este especialista es introducir en estos platos todos estos pedidos, ¿no? Y claro, lo que pasa es que dependiendo de cuán exitoso es este cocinero en hacer un plato realmente delicioso e irresistible, esos deseos van a ser o no van a ser concedidos por estas montañas poderosas, ¿no? Entonces, los seres humanos se comunican con las montañas a través de estos platos.
en ocasiones muy complejas, ¿no es cierto? Entonces, estos despachos se hacen para contextos en que hay que hacer un pedido especial, extraordinario. No es algo cotidiano esto. Y entonces hay una diversidad muy grande. Estos despachos que les estoy mostrando son despachos urbanos, complejos, grandes, pero hay en contextos más bien rurales son despachos mucho más chiquititos, pero que siguen la misma lógica. Y como ven, por ejemplo, en esta foto, este pequeño despacho que está siendo hecho sobre lana de vicuña está en una uncuña, que es este telita, este textil pequeño, que es exactamente la misma uncuña que se usa, el diseño y los colores, la disposición, que se usa para llevar papas, solo que esta es más chiquitita y se usa para hacer despachos. Entonces, el uso de la uncuña misma y de este diseño está indicando que lo que se está preparando allí es comida, ¿no? Y cuando ya está preparado el despacho, ya puestas las intenciones de todo lo que se pide, entonces el despacho se quema, ¿no? Se quema, típicamente se quema en el Cusco, a veces se entierra en algunas zonas, pero bueno, y se quema de distintas maneras, ¿no? Entonces a veces especialistas de una zona ven cómo se quema en otra zona y dicen, pues, pues eso está muy mal. En fin, hay mucha diversidad en eso. Pero en este momento en que se está quemando el despacho, en ese momento los cerros están comiendo el despacho. Y no están comiendo, o sea, no es que los cerros estén viniendo físicamente, o sea, no están moviéndose, ¿no es cierto? Geológicamente, pero hay una especie de principio vital que se suele llamar como ánimo, que a través del cual los cerros están consumiendo el ánimo de esta comida, ¿no? Es como cuando nosotros soñamos, nuestro ánimo sale de nuestro cuerpo y tiene interacciones sociales concretas en un plano de realidad distinto al que estamos en el momento en que estamos despiertos. Pero es justamente el ánimo en que literalmente sale del cuerpo y va a tener interacciones sociales con otros seres que podrían ser cerros también. Entonces, lo que nos muestra todo este asunto del despacho es que para poder comunicarse con estos seres y para poderle hacerle pedidos y ser escuchados y que esos pedidos sean considerados, el medio para hacerlo es la comida, es darles de comer. Claro, y eso está directamente vinculado a que cualquier actividad, la actividad agrícola, toda la fuerza de trabajo que puedan los seres humanos invertir en esta actividad no es productiva si no hay el regalo de la fertilidad de estos seres. Si estos seres, si los rurales, los cerros, las tierras, las chacras, no quieren dar su fertilidad, no quieren hacer producir las semillas, de nada sirve todo este trabajo. Entonces, esto quiere decir que en primera instancia, quienes dan de comer a los seres humanos son las chácaras, las tierras, los cerros, ¿no? Entonces, solo a través de su voluntad, de su benevolencia, de su aceptación, es que estas semillas que se ponen en esta tierra comienzan a crecer y después van a producir y van a poder ser cosechadas y van a ser cocinadas y consumidas de modo que esta sustancia se vuelva a incorporar en los cuerpos de las personas y constituya la sustancia de su parentesco. Entonces, la comida, quienes alimentan en primera instancia a los seres humanos, son los cerros, las tierras, las planicies. Y ellas a través de estos alimentos se vuelven consustanciales con los seres humanos, o los seres humanos más bien se vuelven consustanciales con las tierras, porque esas sustancias que están ahí en ese plato pues salen de la tierra a través de constituirse de que la tierra alimenta a la semilla de papa crece, produce más papa, tomando toda esa sustancia de la tierra
y a través de esa sustancia que está en la papa se constituyen los cuerpos de los seres humanos, se constituye el parentesco de los seres humanos y el parentesco entre los seres humanos y estas tierras y estos cerros. Y claro, este proceso de consubstancialidad entre seres humanos y tierras, cerros, planicies, chacras, se produce en un contexto de cohabitación, ¿no es cierto? O sea, en un proceso en que los seres humanos están cohabitando cotidianamente, pero en el mediano plazo o largo plazo con un conjunto de lugares que los alimentan y les permiten vivir con ellos. Y claro, en medio de esto, o sea, no es un asunto meramente de producción de comida y de dejar vivir allí, sino también es un asunto de una relación de padres a hijos, ¿no? En el que estos seres, estas madres, estos padres, cuidan, reprenden, castigan y tienen una vigilancia moral sobre los seres humanos que viven sobre ellos y que se alimentan de ellos. Entonces, es a través de esta relación que este, los seres humanos pueden producir alimento y pueden convivir con estos seres, ¿no? Entonces, esto implica varias cosas puntuales que son importantes y es que esta relación de parentesco, bueno, o sea, de ahí, o sea, si uno piensa en estas dos cosas, ¿no? La relación de provisión de comida y la cohabitación, entonces no tiene mayor sorpresa que las personas hablen de los cerros como Taitacuna, ¿no? Como padres, o de las tierras como tierras madres, Pachamamas, en plural. Ah, y bueno. Entonces, los puntos que quiero que queden más o menos subrayados de esto es que estas relaciones de parentesco entre lugares, entre humanos y lugares no son metáforas de las relaciones humanas consanguíneas o de descendencia. O sea, no tienen que ver con la biología, no tienen que ver con los presupuestos que tenían los estudios más antiguos del parentesco que asumían que la relación sexual era lo que construye el parentesco universalmente. Si uno piensa así, entonces no entiende, o sea, no es claro por qué los cerros y las tierras son padres y madres de los seres humanos que viven en ellas. Ahora, no quiere decir que todos los cerros sean padres y madres de todos los seres humanos, o todas las tierras y cerros sean padres y madres de todos los seres humanos. No, depende del proceso, ¿no? O sea, va a haber seres humanos que van a ser hijos e hijas de ciertos cerros y que no van a conocer a otros cerros. Entonces, justamente cuando uno no conoce los cerros y las tierras de otro lugar, cuando uno recién viaja por primera vez a otro valle, a otra provincia, entonces tiene que ser muy cuidadoso y muy respetuoso en tratar de ofrecer sus respetos a estos seres, que se da cotidianamente, no es necesario hacer un despacho para eso, se da cotidianamente en la etiqueta de el mascado de la coca, ¿no? Cuando uno antes de comenzar a masticar la coca, uno agarra un quinto y primero lo dedica a los cerros y a las tierras que uno con el cual está interactuando, ¿no? Primero se las invita a ellos, se les saluda, se les pide algún deseo y después ya uno puede consumir. Lo mismo con el alcohol, ¿no? Y es por eso también que cuando uno está viajando es muy importante hacer estas dedicaciones en las apachetas. Porque las apachetas que están en los abras entre valles, ¿no es cierto? Ah, de un momento a otro, en unos 5 metros que uno camina, dependiendo de cómo es la estructura de la pacheta, ¿no? Del abra, de la asa, va a comenzar a interactuar con un montón de otros cerros y de tierras que no las conoces necesariamente, que pueden tener buena voluntad, pueden ser renegones, pueden ser molestos, pueden ser vengativos, pueden ser abusivos, no sabemos cómo son. Y entonces, justamente antes de meternos allí, lo que hay que hacer es dedicar estas hojas de coca, invitárselas de modo que muestren que eres una persona respetuosa y que no estás entrando sin
consideración a ellos, básicamente a interactuar con ellos, ¿no? Es como entrar a una habitación y saludar. No vas a entrar y simplemente meterte a una habitación, sino que primero pues hay que saludar. Entonces, estas relaciones no son metáforas de las relaciones humanas consanguíneas y más bien están construidas a través de la comida y la cohabitación. Y una cosa importante también es que involucran la materialidad de estos seres. Es decir, el Apu, que es un título nobiliario, que quiere decir señor, básicamente es como lord, como, ¿sí? Como caballero. Este, no es pues un espíritu que vive en una montaña, sino es la montaña misma, la tierra misma, la materialidad misma que es un ser vivo. Y que como nosotros, así como nosotros tenemos ánimo y por eso podemos escuchar, ver, oler y podemos salir de nuestros cuerpos cuando soñamos, igual ellos tienen un ánimo obviamente mucho más poderoso que el nuestro, que también eh, hace todas esas cosas, ¿no? Entonces, este, dependiendo de esta materialidad, estos seres pueden o nutrir o destruir. O sea, no es que haya un asunto romántico en que estos seres son necesariamente buenos, o sea, son buenos y bueno, uno ha logrado construir una relación de parentesco a través de mucho esfuerzo, mucha constancia, mucho respeto, pero puede haber cerros que son muy malos, muy arbitrarios, muy abusivos. Y eso también ocurre muchas veces cuando, claro, no te conocen y uno se comporta de una manera no muy respetuosa. Entonces, antes que ser sitios sagrados, en términos dominantes, son más bien lo que ocurre es una relación política, ¿no? ¿Por qué? Porque los cerros, los lugares en general, cualquier lugar que tenga un nombre propio es una persona. Pero pues obviamente hay lugares mucho más grandes, mucho más altos, mucho más poderosos que otros. Y estos lugares más altos, más grandes, más poderosos, pueden hacerte muchas cosas más que un lugar pequeñito, que es chiquito, que no tiene mayor posibilidad de intervenir en tu vida. Entonces hay toda una jerarquía política y hay ciertos respetos que se guardan más con ciertos cerros que con otros, ¿no? Que son mucho más poderosos. Entonces no es que haya unos lugares que sean más sagrados que otros estrictamente, sino unos lugares que son más poderosos que otros. Bueno, a ver. Voy a prender esta luz un momentito. Ok, entonces ahora creo que ya estamos más o menos listos para hablar de la minería. Bueno, una aclaración, no quería hacer esta presentación densamente teórica, más bien quería presentárselas de una manera mucho menos llena de jerga, ah, teórica. Pero obviamente toda esta discusión está inscrito en un cuestionamiento de la división naturaleza-cultura, ¿no? Entonces, obviamente, cómo están funcionando estas formas de construir parentesco y relaciones sociales en general, más allá de los seres humanos, en sociedades indígenas, lo que está mostrando es que lo que se considera como naturaleza inanimada, es decir, cerros, por ejemplo, rocas, ¿no? Peñas, glaciares, obviamente no es considerado inanimado en las sociedades indígenas andinas y en muchas otras sociedades más allá de los Andes, ¿no es cierto? Ah, y lo que hago en este libro, o como muchos otros investigadores hacen, es tratar de tomar seriamente estas formas de construir socialidad que cuestionan y desestabilizan las nociones básicas occidentales, digamos, dominantes que tenemos de asumir cómo es el mundo. Bueno, dicho esto, entramos a este tema de la minería y las montañas animadas. Entonces, para esto, lo que yo les voy a presentar son dos, digamos, tipos ideales. Uno que tiene que ver con la minería en socavón
y otro con la minería de Tajo Abierto. Y hago como una especie mm, de división temporal, ¿ya? O sea, como que la minería de socavón, estoy hablando de la minería de socavón relativamente anterior a el boom minero de fines de los 90 principios de este siglo, ¿no es cierto? Y cuando hablo de la minería de Tajo Abierto, estoy hablando de la minería después de este boom, o sea, a partir de este boom. Estoy hablando de Tajo Abierto de los años 2000, fines de los 90, 2000 para adelante. Obviamente han habido tajos abiertos antes de este momento y actualmente hay minería de socavón, entonces no es que esté diciendo que antes de los 2000 todo era socavón y después de los 2000 todo es tajo abierto, pero solo estoy haciendo dos tipos ideales para contrastarlos de una manera más fácil. Hecha esta aclaración, vamos con el mundo social de las minas de socavón. Estoy pensando en minas de los 60s, 70s, o sea, o un poco antes inclusive, piensen en la zona del centro del Perú. Entonces, ¿qué pasaba con estas minas de socavón? El campamento minero era una especie de centro urbano en medio de un mar rural, ¿no? Un campamento minero que brindaba servicios urbanos y que construía una especie de pequeña ciudad. Brindaba servicios urbanos en el sentido de que había electricidad, había hospital, había escuela, había sitios recreativos, canchas, billar, qué sé yo. Y había pues viviendas obviamente jerarquizadas entre los empleados, obreros y los ingenieros y demás trabajadores administrativos, qué sé yo, pero que vivían estos obreros con sus familias en estos campamentos, ¿no? Entonces, estos campamentos no solo eran campamentos de trabajadores, sino eran pueblos donde había una vida social muy rica y donde los niños iban a la escuela, al colegio, donde uno se podía atender en los hospitales y donde había pues un almacén grande de la compañía donde uno podía comprar todo lo que más o menos no estaba disponible para comprarse en las comunidades rurales circundantes, ¿no? Entonces, este tipo de campamento constituía un mundo social complejo que estaba fuertemente regimentado, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los que trabajaban en estas minas? Era básicamente mucha gente que tenía muy poca capacitación, o sea, no eran entrenados, no se necesitaba un gran entrenamiento para hacer las labores dentro de los socavones. Algunos sí manejaban ciertas perforadoras, ciertos tipos de maquinaria un poco más compleja, pero nada que requiriera, que no fuera posible capacitar relativamente rápido a quién, a la población de las comunidades que vivía alrededor de estos yacimientos mineros, de estas operaciones mineras. Entonces, había un uso intensivo de fuerza de trabajo que era relativamente poco capacitada y que provenía de las comunidades vecinas, ¿no? Entonces, las comunidades vecinas eran la, las que proveían de la fuerza de trabajo a estas minas, ¿no? Y esto es bien interesante, cómo el sindicato minero era el que mediaba las relaciones entre la compañía y la comunidad, ¿no? No había esta, o sea, los representantes de la compañía que negociaban con el sindicato eran los mismos que estaban negociando todos los asuntos que el sindicato mediaba de cómo se debía llevar las relaciones con las comunidades circundantes a el proyecto minero. Entonces, en ese contexto de estos pueblos mineros, tenemos que los trabajadores mineros daban constantemente comida a la mina, ¿no? Esto en dos circunstancias, ¿no? O sea, bueno, y bueno, antes de decir las circunstancias, hay que también mencionar que el sindicato, inclusive la compañía, participaban en dar apropiadamente estas ofrendas de comida. Y esto lo tenemos bien registrado en unas tres etnografías, ¿no? Para
el Perú tenemos para Huancavelica, Supaymuki, el dios del socavón. Y para Bolivia tenemos el trabajo de Jung Nash y tenemos también un libro que se llama ah, Los Ministros del Diablo, para Potosí y para Oruro. Entonces, lo que es sorprendente de estas etnografías es lo consistente que son entre Huancavelica y Potosí y Oruro, ¿no? O sea, que son sitios más o menos lejanos, ¿no? Huancavelica y los Cabos Bolivianos. Son bien consistentes en términos de las prácticas y la calendarización de estas prácticas. Entonces, para ir un poco a el contexto boliviano, tenemos que el tío de las minas bolivianas, ¿no? El tío de las minas bolivianas, que típicamente toda mina tiene esta escultura que se hace ¿con qué? Con la misma materialidad del cerro mismo que está siendo minado, ¿no? En una figura de un diablo y que antes de trabajar los comuneros, los mineros, le dan de fumar, le invitan trago, le invitan coca y mascan con él coca, ¿no? Entonces, lo que básicamente yo propongo es que el tío es básicamente el mismo cerro que está siendo minado, el dueño de el mineral. ¿Quién es el dueño del mineral? El cerro mismo, es el cuerpo mismo del cerro que está siendo minado. Y bueno, entonces todos los días hay este contexto de cohabitación y de brindar comida al cerro que va a ser minado, ¿no? Y esto se produce cada día y en enero, febrero, es decir, en la época de carnaval y en agosto se hacen estos sacrificios de llamas dentro de los socavones, ¿no? O sea, se sacrifican las llamas, después se hace una especie, o sea, se queman los corazones, que es lo que más eh, quiere el tío, y después se hace una parrilla, todo el mundo come carne de estos animales, ¿no? Ahora, lo que les decía es que justamente estos rituales, estas prácticas complejas de dar de comer a los, oh, los cerros, a las minas, se producen en las mismas épocas donde se hacen ofrendas complejas para contextos agrícolas, es decir, en medio del carnaval y al, justo antes de empezar un nuevo ciclo agrícola en agosto. Y eso ocurre tanto en Huancavelica como en Potosí y Oruro, ¿no? Entonces, hay todo este proceso de dar de comer y de pagarle al cerro por poder extraer el mineral. Y lo que uno analizando y viendo estas etnografías, lo que se ve es que la minería de socavón afecta directamente al cuerpo de la montaña, ¿no es cierto? O sea, porque se está sacando parte del cuerpo de la montaña para extraer el mineral y daña esto su fertilidad, su capacidad de proveer comida y de sostener vida sobre esta montaña, ¿no? Esto lo hace un ser extremadamente hambriento y molesto. Entonces hay narrativas muy interesantes sobre, por ejemplo, cerros que están discutiendo entre ellos, ¿no? Y uno se burla del otro. ¿Cómo es posible que tú te dejas minar ahorita, ya van a llegar y te van a agarrar los huevos, ¿no? Y esto, o sea, estas burlas entre los cerros está justamente apuntando a que va a dañar su fertilidad. Y el cerro se molesta, el otro cerro, y entonces mata a todos los mineros, inunda todos los socavones y qué sé yo. Entonces, este ser hambriento y molesto, inclusive también en otras narraciones, se le ve al cerro como cojo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque parte de su cuerpo está siendo extraído y parte de su cuerpo está siendo dañado, y cuando se lo ve en su forma de ánimo, por ejemplo, si uno lo viera en sueños, lo ve como un cojo. Entonces, esta relación de extraer mineral requiere de cierto entendimiento entre la compañía minera y la montaña a ser minada. Y eso, en muchos casos, o sea, por eso es tan importante que la compañía financiara y participara de buena voluntad en hacer estos despachos complejos, estos sacrificios de llamas, por ejemplo.
dentro de los socavones. ¿Por qué? Porque si no quería hacer eso, quería decir que en el fondo estaba sacrificando otra cosa para dar de comer a la mina y esos otros seres que se sacrificaban para dar de comer a la mina eran los obreros que morían dentro de la mina, que morían en accidentes, que en el fondo no eran accidentes, sino eran negociaciones, consecuencia de negociaciones entre los ingenieros y el cerro, que pedía comer seres humanos. Entonces, por eso también era muy, muy obvio que le convenía a la compañía participar de estas prácticas de dar de comer a estos seres, porque si no, la gente comenzaba a sospechar, no quería trabajar, estaba intranquila, ¿no? Y hay un montón de testimonios que refieren este tipo de rumores, ¿no? Que el cerro había pedido 8 personas y que por eso, 8 borregos, dicen, ¿no? Y por eso hubo ese accidente y murieron 8 personas ahí en tal socavón. ¿Por qué los mandaron allí si normalmente no se manda a esa zona del socavón y qué sé yo? Y un montón de sospecha sobre la, la honestidad de los ingenieros y la sinceridad de los ingenieros en torno a esto, ¿no? Y asociado a eso está el asunto de que se asume que estos ingenieros como saben más, como están educados, como han ido a la universidad, seguro que tienen formas mucho más sofisticadas de negociar con el cerro que los obreros no alcanzan a entender claramente, no alcanzan a hacerlo de la misma forma o de una manera tan efectiva. Entonces, ¿qué tenemos? Que este, la minería de socavón altera los cuerpos de estos seres, daña su fertilidad, provoca su enojo, su irritabilidad, pero no es percibida como amenazando la existencia misma de estos seres, ¿no? Y eso está un poco en contraste con lo siguiente que voy a hablar, que es el mundo social de las minas recientes de Tajo Abierto, ¿no? Entonces, parte del boom de la minería de este siglo es posible por la tecnología que se usa ahora, ¿no? Que hace unos 50 años, digamos, había yacimientos que simplemente no se podían explotar porque estaban demasiado profundos o había que remover demasiada roca para llegar al yacimiento y además la ley de los yacimientos, o sea, la cantidad de concentración del mineral que sea dentro de ciertas rocas era muy, muy baja como para invertir en hacer socavones o en remover todo el material que no era minable que había que remover antes de llegar a el yacimiento en sí mismo. Lo que ha pasado es que ahora la tecnología para remover la tierra es mucho, mucho más efectiva, ¿no? O sea, remueve cantidades impresionantes de material, ¿no? Entonces tenemos cosas así que se hacen relativamente rápidamente, ¿no? Estos son camiones que trasladan una cantidad impresionante de toneladas y estas son las perforadoras, ¿no? Entonces, esto se está perforando esta zona, una vez que se ha perforado y se ha colocado los explosivos y ya se sabe por la perforación y el muestreo de qué tipo de yacimiento hay acá, es decir, si hay que remover y botarlo a unos botaderos o qué tipo de mineral tiene, entonces el mineral que salga de acá, a qué proceso de la concentradora va a ir. O sea, todo eso está muy bien estudiado. Entonces, una vez que ya se pone todo el explosivo, esto se hace explotar y entran estos camiones y acá no se ven las excavadoras. Estas excavadoras, ven este camión, una persona llegará acá más o menos, ¿no? De la rueda a casito. Estas excavadoras que ni siquiera trabajan a petróleo, sino trabajan en electricidad, están conectadas con la red de alta tensión porque son gigantescas. Acá está la caseta, vean, este es una persona, ¿no? Entonces, una palada, un par de paladas de estas excavadoras llenan uno de estos camiones. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa?
que aquí se necesita gente muy bien capacitada en manejar estos equipos, cada uno de los cuales es carísimo, extremadamente caro, y que obviamente necesitas gente muy capacitada que sepa manejarlos bien, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene esto? Que necesitas pocos trabajadores altamente calificados, muy altamente calificados. Y eso hace que, este, si bien hay intentos de muchas empresas mineras de tratar de incrementar la contratación local de gente a través de programas de capacitación y qué sé yo, la mayoría de trabajadores termina siendo gente que viene de afuera, ¿no? Inclusive aquellos trabajadores que provienen de las comunidades vecinas y que se capacitan, ¿no? O sea, terminan, digamos, manejando uno de estos camiones. Su nivel de ingreso cambia radicalmente, de modo que después de un tiempo deciden mudarse a la ciudad, o sea, a cualquier ciudad, a la ciudad regional o a Lima. ¿Por qué? Porque su nivel de ingresos les permite poder trasladarse a estas ciudades y brindar a sus hijos una mejor educación, un acceso a los servicios y las comodidades que da la ciudad. Y entonces la comunidad local se queda sin trabajadores locales, o sea, los trabajadores locales que logran entrar a trabajar en estas mineras terminan yéndose de la comunidad. Eso cuando hay programas efectivos de contratación local, que no siempre es el caso, ¿no? O sea, hay muchas minas que no tienen mucho éxito o no ni siquiera lo intentan seriamente, ¿no? Con implementar la contratación local. Entonces, ¿qué termina pasando? Que los trabajadores de estas minas no provienen de las comunidades vecinas y que las relaciones con las comunidades no se establecen a través de sindicatos. Cuando existen sindicatos, esos sindicatos no tienen nada que ver con las comunidades locales, ¿no? Entonces, la relación con las comunidades locales que están, ¿no? Alrededor del campamento o alrededor de la operación, se dan a través de los oficiales de relaciones comunitarias, de las oficinas de relaciones comunitarias y cierto tipo de representantes que van a las comunidades, que están autorizados para negociar con las comunidades, que típicamente son los únicos autorizados para negociar con las comunidades, para interactuar con las comunidades, para interactuar con sus autoridades, para recibirlas o para ir a la comunidad. Y esto también se subraya porque se trata de campamentos cerrados. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún trabajador que está aquí en estos campamentos puede salir así nomás e irse a la comunidad a comprarse, no sé, una roba de papas porque quiere llevar eso a su casa. No puede hacer eso. O sea, está cerrado. No es que haya muros, porque es gigantesco este espacio, pero está estrictamente prohibido que se salga del campamento, ¿no? Y bueno, hay garitas en todos los accesos, por donde puede entrar un auto, ¿no? O una camioneta. Entonces, por un lado son campamentos cerrados y por otro lado son campamentos de solteros. O sea, solteros entre comillas. No están solteros o pueden estar solteros, no importa eso. El asunto es que no están viviendo con sus familias. Es decir, que viven allí, están solo los trabajadores trabajan, por ejemplo, los trabajadores que trabajan estos tremendos camiones, trabajan 10 días, 5 días durante el día, 5 días durante la noche, y los siguientes 10 días se los transporta a la ciudad donde viven a que descansen, que estén con su familia, pasan esos 10 días y vuelven al campamento a trabajar 10 días. Entonces están así, 10 por 10. Otro tipo de trabajadores tienen otro tipo de regímenes dependiendo de sus horarios de trabajo, ¿no? O sea, puede ser 14/7 y así, pero sucede de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Que no hay un mundo social comparable al de las antiguas minas de socavón. ¿Por qué? Porque no hay colegio, no hay hospital, no hay un espacio donde haya un mercado donde las comunidades de alrededor puedan ir a vender. Es un mundo totalmente cerrado, aislado, es una burbuja, ¿no? Es una burbuja muy, este,
muy aislada de las comunidades eh, vecinas. Las relaciones con las comunidades vecinas, digamos que este es el Tajo, por ejemplo, en este caso, este es el Tajo de Antamina, y esta es la cancha de Relaves, y el campamento está acá, o sea, donde duermen los trabajadores. Las relaciones con comunidades como Ayash o Jupro ah, se dan a través de los oficiales de relaciones comunitarias, ¿no? La gente que está acá adentro no puede salir acá y la gente que está acá no puede entrar acá. Este, y eso hace que las, bueno, haya esto que ya lo dije, que el campamento no ofrece servicios, no es un mercado y no da trabajo a la comunidad, a no ser si es que se crean microempresas que den servicios a la mina, o sea, formas indirectas de vinculación económica, digamos, pero que requieren un montón de trabajo y no es que se dan como en un espacio social similar al que se daban en las minas antiguas de socavón. Y hay un fuerte contraste social entre la burbuja dentro de la mina y las comunidades, ¿no? O sea, todos los servicios imaginables están dentro de la mina, tienes internet, radio, teléfono, cable, agua caliente, servicios de salud, y afuera no hay eso, ¿no? Entonces el contraste es radical. Y la principal preocupación de las comunidades vecinas son cuestiones ambientales, que tienen que ver con la calidad de agua, contaminación por polvo, que se estén resquebrajando las casas por las voladuras, ese tipo de preocupación. Y cómo lograr que la mina contribuya con el desarrollo local en términos de empleo, de programas de desarrollo, de contratación local, que es ese tipo de agenda de relacionamiento. Que todo está mediado por los representantes oficiales de la compañía, que son estos oficiales de relaciones comunitarias y toda su jerarquía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debido a esta configuración, lo que está pasando allí es que las prácticas de dar comida a las montañas están totalmente ausentes dentro de estas operaciones. Es radicalmente distinto a lo que sucedía en los contextos de socavón, donde la compañía estaba involucrada en estas prácticas y los ingenieros al final de cuentas conocían de estas prácticas. En este caso, ni los empleados, ni los ingenieros, ni el staff saben de estas prácticas, están allí, pero afuera de las operaciones mineras. Y entonces eso hace que se tornen invisibles para quienes no viven en estas comunidades. Para el mundo dentro de la mina, esas prácticas no existen. ¿Y qué es lo que pasa con la mina? ¿Qué es lo que pasa con el cerro cuando hay este contexto de una mina de tajo abierto? Es básicamente que la minería a tajo abierto implicaría la muerte de la montaña. O sea, literalmente todo el cuerpo de la montaña es procesado y destruido. O sea, lo que queda es el cadáver de la montaña de donde se saca el mineral, ¿no? No es comparable con la percepción que se tenía de qué es lo que pasaba con la minería de socavón, en el cual si bien el cuerpo de la mina del cerro se afectaba, este no moría o, bueno, se debilitaba, podía tener impacto en su fertilidad, pero no hay narraciones de muertes de montañas y este no parece ser el caso en el escenario de las actuales operaciones de Tajo Abierto. Y con eso, dejo de compartir y la presentación y nada, espero que haya sido de su interés esta presentación y si tienen preguntas, espero que haya el espacio para poder conversar sobre estos temas. Muchísimas gracias.